tendría que decirles, ojalá les llegue lo que les están repartiendo por allá, es un fragmento de una de las novelas que se mencionó y quisiera pues, por medio de esta herramienta que todos los seres humanos tenemos, que es la palabra, continuar con el efecto agradable que se ha generado esta tarde y que tiene que ver uno con lo que se empezó, ¿no? Un café, un buen café, que yo estoy muy de acuerdo en que ese buen café acompaña a los buenos libros, como el libro del cual se hizo ese cuadro vivo, que es La Vorágine de José Eustacio Rivera, y luego el tránsito hacia el arte que más directamente llega al cerebro, que es la música. Entonces hay un ambiente supremamente agradable que remata entonces cediéndole la palabra a alguien que pues intenta compaginar su gusto por la vida y por todos esos aspectos que se dieron antes, escribiendo, usando directamente el lenguaje. Ese personaje en este caso sería yo, ¿no? El teatro tiene algo muy particular. Yo soy un actor frustrado y quizás las personas con las que más interactúo en esta ciudad es con la gente de teatro, sobre todo la sala de teatro La Reculada del Ovejo, y hoy día con una pequeña salita de teatro, pequeña en tamaño pero grande en ganas de hacer acciones realmente gratificantes y valiosas para esta ciudad, que se llama la Sala de Teatro Estudio de Beatriz Medrano, que queda por allá en la Plazuela, en el SAO. Entonces, esa parte es fundamental para mí, que haya comenzado esta intervención con teatro y con el contenido. Pues el contenido de lo que se presentó hoy acá es precisamente un contenido relacionado o motivado por un libro, de esos libros cruciales, importantes, que tenemos los colombianos. Lastimosamente vivimos en un país, como ustedes lo saben, con muy bajos índices de lectura. Y en un país con los índices de lectura que nosotros tenemos, normalmente hablamos de lo que hablan los noticieros y las corrientes publicitarias del editorialismo de hoy día. Muy pocas veces leemos lo que esencialmente deberíamos leer, y La Vorágine está entre esas esencialidades. La directora, profesora del grupo de teatro, habló a fondo del contenido resumido, claro está, de la obra, y por eso pues yo no quisiera tocar inicialmente los aspectos que ella ya dijo, no. Hablaría más en un par de minutos sobre la experiencia que tuve como lector de La Vorágine, por allá cuando tenía de pronto unos 22 o 23 años, que me la encontré terminando la carrera. Yo soy licenciado en Español y Literatura de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, y por allá me encontré esa novela y tenía una edición, de esas ediciones que uno nunca debe perder, pero que por ser bobo en ese entonces y prestar libros, se me perdió, una edición de Oveja Negra. Sí, y entonces ahí estaba La Vorágine, todo ese relato que acá se representó con ese cuadro vivo, bellísimo, con ese esfuerzo de quedarse allí paralizados los actores mientras la profesora explicaba la obra y cada uno de los personajes. Ese libro tiene unos valores agregados que tienen que ver no solo con el hecho de que es un relato que puede entretenernos, sino que es una profunda denuncia de una historia de colonización y de injusticia de la que Colombia no ha podido salir. El relato de La Vorágine sigue teniendo vigencia porque la explotación de los caucheros es una explotación que se ha repetido a lo largo del siglo XX y se sigue repitiendo en lo que va del siglo XXI, con sus matices particulares, con sus propios expropiadores,
con la gente que ha sido en cada uno de los espacios lastimada, expropiada, desplazada, sometida, y que en últimas termina siendo víctimas en todas las regiones de Colombia, porque no hay un gobierno, no hay entidades oficiales que realmente reaccionen para parar eso. Vivimos en un país de inequidades que ha sido realmente denunciado a través de obras literarias tan valiosas como La Vorágine. Y me alegra precisamente que de pronto es más un asunto eventual, pero se está recordando por los 100 años de su publicación, de este hombre que además de narrador, también tiene un libro de poemas que por ahí se ha editado allá en su tierra, si mal no recuerdo, él es del Huila, José Eustacio Rivera. Ese libro se titula Tierra de Promisión, es un libro de sonetos que he estado leyendo hace algún tiempo y que los invito a leer porque hay que leer poesía. Una de las formas de introducirse y de sensibilizarse para la literatura, para la lectura, es ir a teatro, y otra forma es leer poesía, ¿no? Y entonces ahí José Eustacio Rivera también hace ese aporte. Pero desde La Vorágine hace un aporte que creo también valioso, porque es un libro que tiene cierta influencia de lo que en Latinoamérica se llamó el modernismo. Es un gran relato de corte modernista que lo hace no un libro difícil, sino un libro complejo. Y sucede que hoy día nosotros, por ciertas tendencias que nos llevan hacia el facilismo, vemos la lectura como un acto más de entretenimiento y le terminamos huyendo a los libros complejos, que son los que realmente nos harían pensar y desarrollar verdaderos procesos profundos de comprensión lectora. Y sí, se pueden leer aquellos libros de entretenimiento, aquellos libros que de pronto no ameritan que vayamos al diccionario, solazarnos, disfrutarlos, pero también tenemos que hacerle caso a José Saramago, el autor de Ensayo sobre la ceguera, una novela que también recomiendo mucho. Ir a esos libros, a un libro como La Vorágine. La Vorágine no es la única. Nosotros tenemos desde antes, con María de Jorge Isaac, una tradición literaria valiosísima que pasa por el siglo XX con toda una cantidad de escritores que quizás no nos han mencionado ni los profesores de castellano en los salones de clase del bachillerato. Y yo me alegro que aquí se esté haciendo alusión a la literatura, porque es una forma de conectar a la juventud con la lectura y con esa historia literaria y esa historia política que se cuenta también en esas páginas, ¿no? Y entonces me acuerdo, por ejemplo, junto con la Vorágine y con María, de obras más cercanas en el tiempo, por ejemplo, las obras de Fernando Soto Aparicio, La rebelión de las ratas. Hay una novela bellísima titulada Mientras llueve, también del mismo autor, que los invito a leer. Dentro de la misma línea de la denuncia, pero no como la novela de la selva, sino como la novela telúrica. Existen dos novelas de Eduardo Caballero Calderón que se titulan Cristo de espalda, El Cristo de espalda y Siervo sin tierra. Sí, eso para hablar de estos escritores, narradores, porque poetas tenemos para tirar a la tiña, pero no los leemos en todos los lados de Colombia. Eso para hablar de pronto los escritores que no se han escapado al olvido porque los incluyen en los libros de test de los colegios, ¿no? Pero si nos venimos al Caribe, tenemos un montón de autores y de obras bellísimas que podrían servirnos a nosotros como reflejo, como espejo, como medios para crear la conciencia que no tenemos. Nos hace falta un tris de conciencia que nos haga reaccionar y tenemos una cantidad de autores que cuentan el Caribe como nosotros a veces nos negamos a verlo por estar sometidos a la prisa de la cotidianidad, a esa prisa en que nos ha metido el sistema neoliberal en el que vivimos,
en el que no tenemos a veces tiempo ni para nosotros mismos. Sí, entonces la lectura es eso, es un proceso, puede ser un proceso también para sacarnos de esa prisa y decirnos, regálate un poco de tiempo. Sí, y bueno, así como para mencionar algunos de esos autores del Caribe, tendríamos no lo voy a mencionar porque se le ha hecho mucha propaganda. Seguramente más de uno está pensando que voy a hablar del Señor de las Mariposas Amarillas. No, tiene una obra bellísima, pero usted es el que se conoce, ¿no? Yo les menciono otros autores que no se conocen, que no ganaron premio Nobel, pero que vale la pena leerlos. Porque tenemos que desmarcarnos de esa idea de que solo son importantes los autores que ganan premios. Y entonces, por ahí mismo, en la misma línea, hubo un autor que se codeaba con él, que tiene 3 novelas maravillosas. Estoy hablando de Héctor Rojas Erazo, que también era poeta. Los 5 o 6 libros de poemas que Héctor Rojas Erazo publicó son de un corte finísimo, bellísima poesía, y muy poco se le hace propaganda. Pero yo invito a leer una novela principalmente que es Respirando el Verano. El personaje principal de Respirando el Verano es un personaje de ficción, pero es oriundo de Ovejas, el pueblo donde nací, me crié, o donde me crié, ¿no? Y sucede que le menciona a los ovejeros esta novela y nadie la ha leído, y el pueblo de Ovejas aparece mencionado en 4 partes de esa novela. Sí. Y ojo, no solamente quiero hablar de escritores hombres porque ese es otro gran problema. Solamente vemos la literatura desde esa mirada patriarcal, machista, que ha construido la historia y que nosotros como hombres y mujeres de este tiempo tenemos que aprender a desmontar, ¿no? Y entonces me voy a poetas como María Mercedes Carranza. No sé si alguien aquí haya leído a María Mercedes Carranza, una poeta bogotana, ¿no? Ahorita estoy haciendo un estudio del cual presenté una ponencia hace un par de semanas y que la pueden encontrar en mi canal de YouTube si quieren de pronto apoyarme. Yo no pienso volverme famoso porque sé que la gente, para ir y suscribirse a mi canal de YouTube, tendría que salir yo diciendo como que cosas o bailando quién sabe qué o desnudándome, ¿no? Yo soy muy feo para desnudarme, ¿cierto? Entonces, esa parte les recomiendo. Ahí en un canal de YouTube que se llama Mendicante Ediciones, hay una ponencia reciente sobre Mendicante Ediciones, sobre Marvel Moreno, una autora barranquillera que vivió un tiempo en Barranquilla y luego tuvo que irse porque, como nos pasa a muchos escritores en Colombia, hay que desmontar esa idea de que no se es profeta en su propia tierra. ¿Dónde más puede ser uno profeta? ¿Dónde más puede a uno irle bien sino en su propia tierra, ¿no? Y entonces Marvel se va, publica algunos libros por allá en Francia y termina muriendo de una enfermedad y en la miseria. Y entonces yo le digo a la gente, oiga, yo no quiero morir así como murió Marvel y como otros escritores, por favor compren mis libros, ¿cierto? Y me hago un poco de propaganda allí. Entonces, esta circunstancia, ojo, Marvel Moreno, una autora, les recomiendo una novela que puede ser un ejercicio de despatriarcalización para los hombres y de empoderamiento femenino para las mujeres. Se titula El tiempo de las Amazonas, el título de esa novela que recomiendo, de Marvel Moreno. Tiene 3 libros de cuento también buenísimos y una primera novela titulada En diciembre llegaban las brisas, pero les estoy recomendando esta segunda, ¿no? Y bueno, así hay una cantidad de autores que construyen nuestra literatura y que tendríamos nosotros que asumir, si queremos ser lectores plurales, la idea de ir a sus libros y no quedarnos solamente en lo que nos dicen que leamos los medios de comunicación y los noticieros, y que a veces simple y llanamente no leemos, sino que tenemos el referente y lo mencionamos, del gran autor que es Gabriel García Márquez. A veces me avergüenzo con él, me da pena con él, porque se ha convertido en el personaje, el escritor cliché de los políticos, de los malos políticos, de los malos lectores que son los políticos en Colombia,
Siempre salen en las entrevistas con una biblioteca detrás y uno se preguntaría si han leído alguno de esos libros, ¿no? O también de las modelos y las reinas de belleza. A una modelo o una reina de belleza le preguntan a veces por cuál es su pasatiempo favorito. Es hacer deporte y leer. Sí, y le preguntan entonces qué lee y dice Gabriel García Márquez. ¿Y qué libros? 100 años de soledad. Pero los periodistas no son malos, porque si yo fuera periodista sería un periodista malo, porque yo le preguntaba, ¿y qué te parece? ¿Cómo configuró en 100 años de soledad Gabriel García Márquez los personajes de Melquíades y Remedios la Bella, por mencionar solamente dos? Yo estoy más que seguro que no tendrían nada que responder. Sí, porque somos eso, una sociedad de apariencias, de decires vacíos que no tienen un sustento en el acto mismo de cada uno de nosotros. Y eso hay que cambiarlo. Eso se cambia con lectura. Eso se cambia acudiendo a la palabra. Eso se cambia buscando los libros que nos definen, como estos que les he mencionado, y confrontando nuestra experiencia humana con ellos. Ya se me pasó el tiempo, son 20 minutos, yo hablo demasiado. Las personas que me invitaron me pidieron que hablara un poco de la vorágine y terminé hablando de historia de la literatura colombiana y que hablara también de algunas de mis obras, ¿no? Lo que tendría que decirles sobre mis obras es realmente poco. A mí no me gusta hablar de mis libros, preferiría que la gente los leyera y hablara a la gente de ellos, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir, para ampliar un poco lo que se dijo acá, es el hecho ese de que he escrito algunos libros, poesía, algunos libros de ensayo, un par de novelas que ya están publicadas. Una de ellas se titula Este o cualquier otro lunes, esta que está acá. Ahorita me voy a tomar el tiempo de leerles de pronto el inicio de esa novela, ¿sí? Esta otra novela que está acá, que se titula La punteada línea de los días. Y bueno, en ese ejercicio de despatriarcalización estoy embarcado en una novela que estoy escribiendo, cuyo personaje principal es una mujer. Y por esa razón también me estoy nutriendo de la literatura de mujeres en el Caribe, principalmente, pero también del mundo, ¿no? Y los invito a ustedes a que hagan ese ejercicio. No lean solamente escritores hombres, que son muy buenos. Tenemos muy buenas escritoras. La ciudad de Cartagena está llena de poetas hombres y de muy buenas poetas mujeres, que de pronto pasan por nuestro lado y no sabemos ni siquiera quiénes son, porque, como dice Jaime Sabines, el poeta o el escritor, es simplemente una persona del común que no tiene una estrella en la frente ni lanza rayos por las orejas, sino que va por allí, ¿no? Mirando el mundo de pronto de una manera distinta y sacándose un rato para describirlo a través de sus letras. Es eso principalmente. Les leo para cerrar, y si tienen alguna inquietud, de pronto, el fragmento que les decía. El fragmento inicial de esta novela titulada Este o cualquier otro lunes. Había escogido, en realidad, otro fragmento de la otra novela, pero a mí me gusta llevarme la contraria a mí mismo. Entonces, siempre estoy rompiendo con los esquemas que yo mismo me planteo. Es lunes. Apenas comienza la mañana y la gente ya está fastidiada por el calor. La ciudad se llena con el ruido de los carros, con los gritos de los vendedores, con el traqueteo de las cortinas metálicas. En medio del caos, las personas se han acostumbrado a no pensar, a caminar más rápido para evitar que el bus de lo cotidiano los atropelle. Muchos han olvidado sus sueños, las ilusiones que alguna vez albergaron, para adaptarse a las necesidades impuestas por la supervivencia, por los compromisos diarios y las carreras. Otros intentan sobrevivir a pesar de la amargura que los embarga, esa desazón que les ha quedado por renunciar a lo que alguna vez pensaron ser. Todos, de una forma u otra, se ven sometidos a la tiranía de la ciudad, a las vicisitudes que a diario ésta les impone. Un poco más de las 8 de la mañana, desde alguna de las esquinas marcadas por semáforos se escucha un grito: ¡cójanlo!
Un hombre corre con un bolso de mujer en la mano. Todas las miradas se enfocan en él y en la carrera de varios hombres que lo persiguen. De la mitad del tumulto sale una pierna que se atraviesa y lo hace rodar a lo largo de la acera. Los transeúntes que están más cerca lo rodean de inmediato. Sin compasión, una lluvia de patadas empieza a caer sobre el hombre que está tirado en el piso. Este solo atina a acurrucarse para resistir de manera estoica el castigo que sus jueces y verdugos han decidido propinarle. Algunos de ellos festejan, muestran el placer que les produce el dolor causado a su semejante, lanzan voces y gritos de aprobación frente a lo que consideran justo que suceda. Un joven de unos 28 años se aleja lo más rápido posible para no continuar apreciando ese espectáculo que le parece lastimoso y repugnante. En su fuero más íntimo, se duele de haber sido él quien atravesara la pierna. Ese es el primer capítulo de este o cualquier otro lunes. Es una de las novelas que ando promocionando, que ando pues leyendo, invitando a leer en estos espacios a los que me están invitando y que ha tenido la suerte de estar en algunas librerías, ¿no? Y que hoy les dejo ahí como que ese capítulo de abrebocas en esta conversación que se me invitó a tener con ustedes sobre el tan complejo pero necesario tema de la literatura y de la lectura. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muy buena pregunta. Me interesa. Estos libros, pues, esto cualquier otro lunes se encuentra en la librería Remedios La Bella, que es uno de los temas que me gusta tratar. El hecho de que carecemos de librerías en la ciudad. Hay 2 o 3 librerías en el centro, pero de la Bomba del Amparo hasta Turbaco no hay ni una, ¿cierto? Entonces eso es otro de los elementos que nos distancia de las lecturas, la falta de librerías y de bibliotecas. Esto cualquier otro lunes está ahí a la venta en esa biblioteca, en esa librería, Remedios La Bella, pero también lo vendo yo directamente a través de internet, me pueden contactar, aparezco con mi nombre ahí. Igual con la otra novela, los estoy distribuyendo yo, en otras ciudades hay en algunas librerías, pero están esos 2 procesos. El costo conmigo es un costo de promoción, no lo bajo, no lo subo de 20,000 pesos, en la librería sí cuesta 35, ¿no? Ese es el costo, en 25,000 pesos, dependiendo si tengo que enviarlo para pagar envíos, pero es normalmente lo que se maneja. Esta novela, o cualquier otro lunes, toda la historia se desarrolla a lo largo de un día lunes, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y todo lo que le puede pasar a una persona que sale de su casa hacia el centro de Cartagena. El sitio en el que el sitio en el que está centrada la novela es Cartagena, la Cartagena que vivimos un poco antes de la construcción, o no sé si la destrucción de Transcaribe. Entonces, allí, sí, yo no he podido definir eso, ustedes discúlpenme, ¿cierto? Entonces, esta novela trata sobre eso. De la que tienen el fragmento, es como una especie de experimentación literaria que estoy haciendo. La que tienen allí es todo un fin de semana, comienza un jueves en la noche. Gracias. Comienza un jueves en la noche, transcurre el viernes, sábado, domingo y termina un lunes en la mañana. Y bueno, la novela que estoy escribiendo ahora, la propuesta es que dure toda una semana. Comienza un domingo por la tarde para terminar un sábado en la mañana. Es la propuesta narrativa que estoy construyendo en cuanto a lo temporal allí.